Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio, a un nuevo capítulo del podcast de jardinería y paisajismo. El espacio en donde encontrarás tips, trucos, estrategias, noticias, novedades y mucho más del mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. En el episodio de hoy voy a hablar sobre las trepadoras, tema que te prometí la semana pasada que iba a continuar hablando hoy. Si te interesa, quédate que ya comienzo a hablar del tema, porque primero quiero recordarte cursosdejardinería.com, además de contratar alguna consultoría conmigo, comprar los libros o los correos del jardinerista. Si además te interesa estar y aprender de un jardinero profesional en el día a día, Plus Gardener, de mi amigo Fernando, también tenés el acceso allí. Entonces, cursosdejardinería.com y vas comenzando a formarte en aquellas cosas que te gustan. Y ahora sí, pasamos al tema de hoy, las trepadoras. Cuando nos referimos a las trepadoras o las enredaderas, tenemos que pensar que es un arbusto. Sí, es así, esta planta está dentro de la categoría de arbustos porque a nivel del cuello, donde se separa el tallo de la raíz, tenemos varias ramificaciones, no tienen un fuste. Y tienen una característica especial estas trepadoras, estos arbustos, es que no tienen la capacidad de mantenerse solas o por sí mismos erguidos y necesitan de un soporte. Soporte por el cual van a trepar, de allí que se las conoce como trepadoras, o también se pueden enrollar y lo van a hacer utilizando distintos mecanismos que fueron logrando a través de la evolución con el tiempo. Estos mecanismos las llevan a las plantas a desarrollar órganos para trepar o modificaciones, como en el caso de aquellas que tienen tallos volubles. El tallo voluble es un tallo que se va a ir enrollando en el soporte, como puede pasar con la glicina, como puede pasar con el jazmín de leche. Pero hay otras que tienen raíces adventicias. Y recordando el término de raíces adventicias, son aquellas que se generan en distintos puntos de la planta, como podrían ser tallos o como podrían ser incluso hojas. Estas raíces van a fijarse en muros, por ejemplo, o en la corteza de árboles, como podríamos ejemplificarlo con la hiedra. Pero no es la única planta que tiene raíces adventicias para trepar sobre el soporte. En otros casos, las plantas van a modificar tallos o modificar hojas en zarcillos. Y aquí la vid es una de las plantas más reconocidas en este tipo de modificaciones, pero también tenemos otras, como por ejemplo la flor de la pasión o pasionaria. También cuentan con zarcillos algunas plantas que se cultivan en la huerta, como los zapallos, las calabazas, algunas legumbres como las arvejas, que tienen estos mecanismos para enredarse en los soportes. Pero también tenemos plantas, como las que te nombré la semana pasada, que no tienen mecanismos per se para treparse. Son plantas que se apoyan sobre otras plantas o estructuras que debemos construir cuando queremos colocarlas en el jardín y que se luzcan. Por ejemplo, la Santa Rita es una de ellas, o el jazmín azul, Plumbago capensis, son dos plantas apoyantes. Como te decía, no poseen unos órganos especiales, entonces cuando las vamos a colocar las debemos guiar e incluso sujetar. Finalmente, a las trepadoras, a las enredaderas, también las podemos clasificar en función de cómo van ganando altura. Unas las podemos llamar trepadoras o autónomas. Son las que producen raíces adventicias y que les va a permitir trepar paredes, trepar estructuras e incluso subir por las cortezas de los árboles, por los troncos de los árboles. Y aquí te puedo dar algunos ejemplos, como las que tienen raíces adventicias, como la hiedra, y algunas, una en particular, que posee zarcillos terminados en ventosas, que son las que la van a fijar, por ejemplo, una pared. Y ahí tenemos al Parthenocissus tricuspidata. Luego tenemos las trepadoras mediante zarcillos.
Estas poseen órganos de sujeción que son capaces de enroscarse o de enrollarse sobre un soporte. Esto es, a través del contacto, tiene unas células con sensibilidad. En cuanto detectan, por ejemplo, la rama de otra planta, comienzan a enrollarse sobre ella para quedar amarrada. En el caso de la vid, verás que pasa el tiempo, pasa el ciclo vegetativo y de ser un tallo verde tierno, pasa a lignificarse y endurecerse. Esto le permite entonces agarrarse al soporte. También tenemos otras enredaderas como la pasiflora que te había comentado y la uña de gato, la Macfadhiena ugnis-cati. Luego tenemos aquellas que poseen tallos largos y volubles que se enredan sobre tutores, sobre alambres, postes, sobre todo tipo de soporte o de estructuras que le permitan ir trepando, como podría ser una pérgola o una glorieta. Estas principalmente tienen tallos volubles. Y aquí tenemos la hipomoea, tenemos también Campsis, el Trachelospermum, la Wisteria sinensis, el Jasminum azoricum. Todas ellas son trepadoras, son enredaderas. La cuarta categoría que tenemos de plantas dentro de este grupo son aquellas apoyantes, como te comentaba hace un ratito, que no tienen órganos que le permitan sujetarse, pero sí necesitan apoyarse sobre las estructuras para poder ir ganando altura. Podrían ser pérgolas, podrían ser arcadas, podrían ser columnas, pero lo fundamental es suministrarles, y sobre todo al comienzo, cuando las plantas son chicas, ayuda para irlas guiando. Aquí tenemos el Jasminum humile, la Bongabilia, también tenemos la Pondraea ricasoliana, el Plumbago capensis, que van a poder cubrir estructuras, que vamos a poder utilizarlas para cubrir una pérgola, pero que necesitan de que la vayamos guiando porque ellas solamente se van a ir apoyando gracias a que tienen tallos largos con los que ganan altura y van cubriendo sectores. Finalmente, el último grupo dentro de las trepadoras son aquellas que utilizan las espinas, como por ejemplo algunos de los rosales trepadores, que en realidad no son espinas propiamente dichas, son aguijones, pero para que tengas una idea. Y también las zarzas, como la frambuesa, que van a utilizar estas espinas como para ir enganchándose. Tienen una forma parecida a las uñas de los gatos y esto les va a permitir, a medida que crecen, ir quedando enganchada, ir quedando colgada de otras plantas o de las estructuras. Y con esto, básicamente, hemos visto bastante de las enredaderas. Podemos llegar a hablar, si te interesa, déjamelo en las notas del episodio, que hablemos sobre los soportes que podemos construir para las trepadoras, que te dé algún listado de algunas que puedan llegar a ser resistentes, por ejemplo, al frío, y volver al listado que iniciamos la semana pasada sobre plantas que florecen en el otoño-invierno, otras que florecen en otras épocas del año, como la primavera y el verano. Entonces, si te interesa, déjamela en las notas del episodio, déjame el comentario y así vamos avanzando en este tema. Queda bastante para hablar. Y hasta aquí entonces el episodio de hoy. Espero que te haya sido de agrado. Nos encontramos la semana que viene en una nueva edición del podcast de jardinería y paisajismo. Muchas gracias.